Cordial saludo para todos. En esta oportunidad, mi compañera María Alexandra Insuasti Gómez y quien les habla, Sonia Liliana Tapia Bastidas, estudiantes del Doctorado de Ciencias de la Educación adscrito al Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión San Cristóbal, dependiente del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, tenemos el honor de compartir con ustedes los avances de una investigación que se inscribe en el módulo de bases epistémicas de las ciencias de la educación facilitado por la doctora Nelmir Marrero. Para iniciar, entonces, vamos a hablar de las problemáticas a estudiar. Para nadie es un secreto que en Colombia y especialmente en el departamento de Antioquia, los docentes se han enfrentado a diferentes problemáticas. Por ejemplo, las dificultades del entorno, ya que estos se encuentran en condiciones laborales extremas como el difícil acceso geográfico, en los que tienen largas distancias, peligros naturales, presencias de grupos armados, entre otros, como también la escasez de recursos en las instituciones educativas y la exposición a la violencia en general. Por otro lado, también está la falta de herramientas emocionales, pues los educadores carecen de la formación y el apoyo necesarios para gestionar sus propias emociones y la de sus estudiantes en estos contextos complejos. Asimismo, el impacto de la calidad educativa, pues la falta de atención a la educación emocional de los docentes no solo afecta su bienestar, sino también su desarrollo profesional, afectando la calidad de la educación que ofrecen a sus estudiantes. Por este motivo, entonces, los objetivos de la investigación son, primero, objetivo general, construir una aproximación teórica que permita comprender las particularidades de la educación emocional y su implementación en los contextos rurales. Los objetivos específicos serían, por lo tanto, primero, interpretar las experiencias y significados de los docentes rurales en el departamento de Antioquia, que en el departamento de Antioquia le atribuyen a la educación emocional en su práctica pedagógica y en los desafíos particulares de su entorno laboral. Segundo, analizar cómo los desafíos del contexto rural, aislamiento geográfico, exposición a la violencia, entre otros, influyen en la interpretación y aplicación de la educación emocional por parte de los docentes y finalmente analizar los conceptos fundamentales de la educación emocional desde una perspectiva teórica. Para ello, entonces, los referentes teóricos más relevantes son, primero, la inteligencia emocional, la cual fue escrita por Daniel Goleman. Este nos dice que, o la define como más bien, la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y la de los demás, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Y dentro de esta investigación identifica 5 componentes principales: la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales, y se relacionan con la educación emocional como un conjunto de habilidades que pueden aprenderse y desarrollarse a lo largo de la vida. Asimismo, tenemos a John D. Meyer con el test de inteligencia emocional. Este define a la inteligencia emocional como la capacidad para percibir, comprender, manejar y utilizar las emociones. Y este modelo de habilidad concibe a la inteligencia emocional como una inteligencia genuina basada en procesos adaptativos de la información emocional. Para ello, se estructuró 4 ramas interrelacionadas con la inteligencia emocional, que son, primero, la percepción emocional, la facilitación emocional de los pensamientos, la comprensión emocional y la regulación emocional. Y están diseñados para medir este test, para medir las 4 ramas de la inteligencia emocional que él definió. También encontramos a Pablo Fernández Berrocal y Rosario Cabello con la teoría inteligencia emocional como fundamento de la educación emocional. Dentro de esta se hace la relación y la interpretación de cómo la inteligencia emocional influye y es el soporte fundamental para la educación emocional dentro de las aulas educativas. Asimismo, Gloria María Izaza Zapata escribió Maestros Rurales e Inteligencia Emocional aplicadas a sus prácticas pedagógicas, en el que se develan
muchas experiencias de docentes relacionadas con la inteligencia emocional. Con el fin de realizar un análisis integral del fenómeno a investigar, consideramos 5 dimensiones: ontológica, epistemológica, axiológica, teleológica y metodológica. Desde el plano ontológico nos preguntamos por la naturaleza de las emociones en el contexto educativo rural. Buscamos entender la realidad que viven los docentes, incluyendo sus desafíos y cómo perciben su entorno. Para esto, es clave entender qué es la educación emocional. Desde el plano epistemológico, nos enfocamos en cómo los docentes entienden la educación emocional y de dónde viene ese conocimiento. Analizaremos cómo se construye ese saber y cómo se validan sus creencias. Desde el plano axiológico, nos aseguraremos del respeto y la dignidad de los docentes, garantizando la confidencialidad. Además, este trabajo busca mejorar el bienestar de los maestros y contribuir a un mejor clima escolar. Desde el plano teleológico, teniendo en cuenta que esta investigación pretende generar una aproximación teórica sobre educación emocional, queremos comprender e interpretar las experiencias de los docentes en torno a la educación emocional. Desde el plano metodológico, ya que queremos comprender a fondo las experiencias de los docentes, escuchando sus voces y dándole sentido a sus narrativas, esta investigación se enmarca en un tipo de investigación cualitativa. El paradigma de esta investigación es interpretativo, el cual busca comprender el significado de los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes. El enfoque metodológico adoptado es el hermenéutico, ya que esto permitirá explorar en profundidad las interpretaciones y los significados que los docentes rurales del departamento de Antioquia atribuyen a la educación emocional desde su práctica pedagógica. El diseño de la investigación es de estudio de caso múltiple, dado que se buscará comprender el fenómeno de la educación emocional a través de las experiencias de diversos docentes en diferentes contextos rurales de esta zona. Los actores involucrados para esta investigación son docentes que laboran en zonas rurales del departamento de Antioquia. Las técnicas de recolección de datos a emplear serán principalmente entrevistas en profundidad para explorar detalladamente las experiencias individuales, percepciones y significados que los docentes asignan a la educación emocional. Asimismo, grupos focales para fomentar la interacción entre los docentes y obtener una comprensión colectiva de sus experiencias y desafíos en relación con la educación emocional. Los instrumentos para la recolección de datos incluirán guías de entrevista, guiones para grupos focales, grabaciones de audio, notas de campo que nos permitirán el registro de esta información. Para asegurar la credibilidad, se emplearán estrategias como la triangulación de datos, combinando información de entrevistas y grupos focales. La transferibilidad se abordará mediante la descripción detallada del contexto y las características de los participantes, permitiendo a otros investigadores juzgar la aplicabilidad de los hallazgos hacia otros contextos similares. La dependencia se procurará a través de la documentación detallada de los procesos de recolección y análisis de datos, permitiendo un seguimiento claro de la investigación. La confirmabilidad se buscará mediante la explicitación de las perspectivas del investigador y a través de la triangulación de los datos para minimizar el sesgo. Para esta investigación se han revisado diversas fuentes y aquí se presentan solo 5 referencias claves. Muchas gracias. Es
Es un honor dirigirme a ustedes. En esta ocasión presentamos nuestra propuesta de investigación titulada Construcción de un modelo pedagógico basado en investigación-acción para el desarrollo del pensamiento crítico en comunidades educativas rurales. Esta actividad se enmarca dentro de la unidad curricular Bases epistemológicas de las ciencias de la educación, bajo la dirección académica de la doctora Nelmir Marrero, en el doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. A continuación, presento a los integrantes de este equipo de investigación, quienes han contribuido con su compromiso y dedicación al desarrollo de esta actividad: Catalina Jurado, Adriana Páez y Mario Fernando Narváez. La problemática que aborda este estudio se sitúa en las comunidades educativas rurales, identificando las condiciones pedagógicas, sociales y culturales que impactan el desarrollo del pensamiento crítico y el rendimiento académico. El objetivo es responder a la necesidad de mejorar el desempeño estudiantil y fomentar la transformación social en estos entornos, utilizando el pensamiento crítico como estrategia clave. En cuanto a los propósitos orientadores, el general es construir un modelo pedagógico fundamentado en la investigación-acción que posibilite el desarrollo del pensamiento crítico en comunidades educativas rurales, como estrategia para contribuir al mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes y a la transformación social de sus contextos. Para llevarlo a cabo, los propósitos específicos construidos fueron analizar críticamente las condiciones pedagógicas, sociales y culturales que inciden en el desarrollo del pensamiento crítico y el rendimiento académico en comunidades educativas rurales. También caracterizar las prácticas docentes, los recursos didácticos y las estrategias metodológicas predominantes en las instituciones rurales en relación con su capacidad para promover el pensamiento crítico. Como tercero, diseñar los fundamentos teóricos, metodológicos y contextuales de un modelo pedagógico basado en la investigación-acción que promueva el pensamiento crítico en contextos rurales. Y finalmente, implementar de manera participativa y situada el modelo pedagógico en una comunidad educativa rural, considerando su realidad sociocultural, institucional y educativa. Se puede después evaluar el impacto del modelo pedagógico en el desarrollo del pensamiento crítico para reflexionar críticamente sobre los aprendizajes, tensiones y desafíos del proceso de construcción, implementación y evaluación del modelo propuesto. Esta investigación se fundamenta en referentes teóricos clave. La primera referencia de Paul y Elder, Chimoy, Fuentes, Cruz y de Alba aportan al desarrollo del pensamiento crítico, promoviendo el análisis y la reflexión en el aprendizaje. La segunda referencia de Freire, Girous, López y Leal Pérez enriquecen la pedagogía crítica, destacando la educación como un proceso emancipador. La tercera referencia de Bausela, Álvarez G. y Escala sustentan la investigación-acción, integrando teoría y práctica para la transformación educativa. Finalmente, la cuarta referencia de Ávila, Buitrago y de Alba abordan la educación rural contextualizada, adaptando la enseñanza a la realidad de las comunidades rurales. Pentadimensión de la investigación. Dimensión ontológica. Como bien se sabe, en toda investigación es crucial que el investigador comprenda qué fenómenos están siendo estudiados y cuál es su naturaleza. En el contexto del desarrollo del pensamiento crítico en comunidades rurales, esto implica analizar las estructuras educativas existentes, los factores socioculturales que influyen en los procesos de aprendizaje y cómo estos elementos determinan la realidad educativa en dichas comunidades. Dimensión axiológica. Teniendo en cuenta que lo axiológico se centra en los valores y principios éticos que guían la investigación, este estudio está orientado por principios de equidad educativa, inclusión y justicia social, reconociendo que la educación debe ser un derecho accesible para todos, independientemente de su contexto geográfico o socioeconómico. Por tanto, se prioriza una enseñanza basada en el respeto a la diversidad cultural y en el reconocimiento del estudiante rural como un sujeto activo de su aprendizaje. A
través de la dimensión epistemológica se pretende abordar el conocimiento desde un enfoque sociocrítico que permita comprender las dinámicas de enseñanza-aprendizaje. La investigación, por tanto, se orienta a validar el conocimiento generado en comunidades rurales, analizando cómo la implementación de estrategias pedagógicas activas impactan en el desarrollo del pensamiento crítico. Este estudio permite identificar también la dimensión teleológica, que busca transformar la educación rural mediante un modelo pedagógico que fortalezca el pensamiento crítico, el rendimiento académico y el desarrollo social de los estudiantes. Y la dimensión metodológica, con un enfoque de investigación-acción que permite la interacción directa con docentes y estudiantes, empleando técnicas cualitativas y cuantitativas para evaluar el impacto, contribuyendo a la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con su comunidad. Nuestro estudio se enmarca dentro del paradigma sociocrítico, buscando no solo analizar la realidad educativa como construcción social, sino también transformarla. El conocimiento aquí surge de la interacción entre los actores educativos y su contexto. Nuestro enfoque elegido es la investigación-acción. Este enfoque permite la interacción directa y promueve cambios significativos en las comunidades rurales. Es un proceso cíclico que implica reflexión, planificación, acción, observación y evaluación, con el objetivo de mejorar las prácticas a través de la investigación sistemática y la colaboración. Esto se alinea con la pedagogía crítica, enfatizando la reflexión crítica y la participación activa para la transformación. La investigación se centra en las comunidades educativas rurales, involucrando a estudiantes, docentes y actores comunitarios como sujetos. Utilizaremos técnicas cualitativas como entrevistas en profundidad, observaciones de clase y grupos focales, junto con herramientas cuantitativas para comprender la realidad y medir el impacto del modelo. La metodología sigue un proceso de diagnóstico, diseño, implementación, evaluación y reflexión, permitiendo la interacción directa para garantizar la comprensión y generar soluciones aplicables y replicables. Finalmente, estas son algunas de las referencias claves que fundamentan esta propuesta de investigación. Buenas tardes, mi nombre es Angélica Yadira Leiva Martínez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Mi tesis de investigación lleva por título Resolución de problemas matemáticos en la educación básica secundaria. En la problemática podemos encontrar que aún persisten las dificultades en el desarrollo de competencias matemáticas, especialmente en la resolución de problemas, y esto se debe a diferentes factores, entre ellos enfoques pedagógicos tradicionales, falta de implementación de metodologías activas, dificultad en la comprensión lectora por parte de los estudiantes, percepción de las matemáticas como difíciles o inaccesibles, experiencias previas negativas que han tenido los estudiantes. También se encuentran limitaciones del entorno educativo rural, como los docentes multigrado, que dificultan que la enseñanza sea más personalizada, la falta de recursos didácticos y tecnológicos y factores socioeconómicos como por ejemplo el bajo acompañamiento familiar, el acceso limitado a materiales educativos, condiciones territoriales desfavorables, y otro factor también que influye en esta problemática es el sistema de evaluación, ya que se tiene un enfoque en resultados cuantitativos que refuerzan un aprendizaje mecánico y no significativo de parte de los estudiantes. Se enfoca más en la memorización. En cuanto a los propósitos orientadores, el general es generar una aproximación teórica a la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de educación básica secundaria en contextos rurales. En cuanto a los específicos, tenemos develar las principales dificultades que limitan la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de básica secundaria, interpretar las prácticas pedagógicas en contextos rurales y su influencia en el desarrollo del pensamiento matemático, cómo influye esto en la resolución de problemas. Y por último, comprender y construir la aproximación teórica de estrategias didácticas que mejoren
la competencia de resolución de problemas en los estudiantes. Dentro de los referentes teóricos que soportan esta tesis, tenemos principalmente a George Polya con su método heurístico para la resolución de problemas. Tenemos también a Guy Brusseau con la teoría de las situaciones didácticas. Encontramos también a Bruno de Moor con la teoría de las dificultades de aprendizaje didáctica de la matemática. Encontramos también a Jerome Brunner con su teoría del aprendizaje por descubrimiento. También a Jean Piaget con su teoría del desarrollo cognitivo. Y por último tenemos a Lev Vygotsky con su teoría de la zona de desarrollo próximo. En cuanto a la descripción del abordaje metodológico, encontramos los planos del conocimiento. Principalmente encontramos el ontológico, que estudia la realidad de los estudiantes en la zona rural con dificultades para resolver problemas matemáticos, en este caso que se encuentra en La Plata, Huila. El epistemológico se fundamenta en el paradigma interpretativo que reconoce que el conocimiento se construye desde la experiencia subjetiva y el contexto sociocultural de los actores educativos. Tenemos el axiológico, el cual promueve valores como la equidad, la inclusión y el compromiso social, garantizando de esta manera oportunidades de aprendizaje significativo para los estudiantes. En cuanto al metodológico, se basa en un enfoque cualitativo mediante estudio de caso. El teleológico busca mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas a través de estrategias didácticas que sean útiles, significativas y contextualizadas, específicamente para mejorar la competencia de resolución de problemas. Y por último, el praxeológico, que apunta a transformar la práctica pedagógica con acciones concretas que fortalezcan la enseñanza y participación estudiantil. Tenemos por este lado que el paradigma es el interpretativo, el enfoque cualitativo. Los actores sociales son estudiantes de básica secundaria en la institución educativa La Palma, que se ubica en zona rural del municipio de La Plata. Tenemos las técnicas de análisis y recolección de información, que se encuentran codificación, categorización y triangulación. Y por último, en los criterios de cientificidad tenemos la validez y confiabilidad. A continuación encontramos unas referencias de las cuales se tomó toda la información anteriormente mencionada. Muy buenas tardes, mi nombre es Harrison Lozano Córdoba, estoy estudiando actualmente en la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador el doctorado en las ciencias de la educación, y voy a hacer un breve resumen de lo que va a ser mi intención investigativa, que tengo como la escuela como un instrumento de paz en el corregimiento de La Pedregosa, municipio de Quindío, Cauca, gracias con la doctora Norelvis Saturnini, que es nuestra tutora. Entonces, vamos a explicar un poco lo que es el problema. El problema ha sido de que en los años 2000 hubo una masacre dentro del corregimiento de La Pedregosa. Este corregimiento está conformado por 17 veredas, en las cuales, por influencia de los grupos al margen de la ley, se han ido incrementando durante todo este tiempo la deserción de los estudiantes y por ende también sacarlos del territorio. En ese sentido, la preocupación es qué es lo que viene haciendo la escuela como tal para hacer que los muchachos se nos queden acá. Históricamente, dentro de este contexto, existen los grupos revolucionarios de las FARC, que han sido los primeros. En el año 2000 aparecen los paramilitares llamados Bloque Calima, que en su intento de sacar supuestamente a los milicianos de la guerrilla, empieza a hacer señalamientos, a matar gente, y es por eso que llega al corregimiento de La Pedregosa. Puntualmente aquí la idea es observar qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo junto con las autoridades, ya que el abandono estatal ha sido en alto grado. Entonces la idea es mirar cómo o qué ha hecho la institución educativa o la escuela como tal para fortalecer y mantener a los estudiantes en el ciclo educativo. Para ello me he
puesto unos objetivos. El primer objetivo pues, es reconocer la importancia de la educación en el proceso de la lucha en contra de la violencia y el desplazamiento generado por el conflicto armado en el corregimiento de La Pedregosa, municipio de Cajibío, departamento del Cauca. Y además de eso, tengo 4 propósitos que son los objetivos específicos con los cuales quiero llegar a encontrar la realidad de la situación. El primero es investigar la historia del conflicto armado en el corregimiento de La Pedregosa, municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca. El segundo será diseñar una entrevista para ser aplicada con los diferentes actores de la comunidad del corregimiento de La Pedregosa en el municipio de Cajibío. El tercero va a ser analizar cómo la escuela es un instrumento de paz en el corregimiento de La Pedregosa en el municipio de Cajibío. Y en el cuarto es revisar la historia de las escuelas con instrumentos de paz, de zonas libres y de conflicto. Esto pensado en el futuro de estos jóvenes, en los cuales no solamente está actuando la violencia de las FARC o de los paramilitares, sino que también a raíz de los cultivos ilícitos se ha mantenido y se ha aumentado la deserción escolar. Pues vamos a tratar de hacer eso. Entonces, la teoría que voy a utilizar de apoyo es la teoría de la violencia, del conflicto de violencias estructurales, que el autor es Joan Galtung. Él nos habla de dos tesis, una que es el triángulo de la violencia y el otro la paz negativa versus la paz positiva. En el triángulo de la violencia es la que habla de la violencia directa, la que ejecutan los actores armados, el Estado y las mismas personas que forman parte de un círculo social. La violencia estructural es la que se genera a partir de la falta de derechos de los mismos jóvenes y personas de la comunidad. Y la violencia cultural es la que se hace en contra de los jóvenes, de las razas y de las inclinaciones sexuales, podríamos decirlo. Y la paz negativa versus la paz positiva, que es la que habla de 2 tipos de paz, la paz negativa y la paz positiva, que habla sobre la ausencia del conflicto directo. Quiere decir que el conflicto directo se arma desde la ausencia del Estado, y los estados de un conflicto de colaboración y apoyo, esos aparecen solamente cuando se habla de paz, pero se perdura en el espacio. Entonces vamos a utilizar esta teoría para poder ser el apoyo de este trabajo. En el abordaje metodológico, pues en la parte ontológica tenemos que vamos a trabajar con la comunidad en sí, o sea, vamos a trabajar con los líderes, con padres de familia, con las personas que formaron parte de ese entramado de violencia y que fueron los que hicieron que pasara tanto inconveniente con los estudiantes, o sea, la deserción y el traslado de muchos de ellos. En la parte epistemológica vamos a trabajar sobre todo lo que es en un paradigma fenomenológico hermenéutico, que se utilizará el método de IAP, o sea, la investigación, acción, participación, porque vamos a estar como actores y fuera de eso va a estar la comunidad participando de eso. El referente principal que voy a utilizar en la parte epistemológica va a ser Óscar Jara, quien se especializa en la participación y en el estudio social comunitario. Vamos a hacerlo en la comunidad de las 17 veredas del municipio de La Pedregosa. En la parte axiológica estaremos haciendo esta investigación que se fundamenta en la obligación que tiene el Estado de garantizar los derechos de los habitantes. En este caso, pues, estamos hablando de lo que es el corregimiento de La Pedregosa, alrededor de sus 17 veredas. En lo teleológico, pues el municipio de Cajibío está conformado por 13 corregimientos y sus 142 veredas, entre las cuales se encuentra el Consejo Comunitario Afrocolombiano Unidad, que forma parte del corregimiento y que tiene su quehacer dentro de donde entra esta situación. El corregimiento está ubicado en el noroccidente del municipio de Cajibío, a unos 40 minutos por vía destapada hasta llegar al sitio desde la ciudad. Entonces, en la parte metodológica, lo que vamos a tratar de hacer y que se va a hacer es por ser una información de tipo cualitativo, vamos a realizar, teniendo en cuenta muchos momentos de los cuales destaca la revisión bibliográfica sobre los hechos sucedidos en la década del 2020, que fue que fue la fecha exacta en la que sucedió la masacre de los paramilitares en contra de la gente. Entonces, teniendo en cuenta esta parte, vamos a tratar de encontrar la verdad y las situaciones puntuales de lo que ha sucedido
para que los estudiantes deserten de esta manera. Además, teniendo en cuenta, como ya lo mencioné, que hay cultivos ilícitos y que por tanto nuestra comunidad y nuestro corregimiento se ha convertido en un corredor muy importante para el narcotráfico, haciendo que estos muchachos prefieran o formar parte de las filas de los grupos armados ilegales o también formando parte de la mano de obra barata de quienes necesitan pues el raspado de la coca y el procesamiento de este tipo de elementos. Entonces eso hace que nuestra investigación nos va a llevar a mostrar cuáles han sido en realidad la cantidad y la capacidad que ha tenido la escuela para promover ese tipo de cosas. Para ello pues hemos encontrado unas referencias bibliográficas. Vamos a utilizar, como les dije en sí, a Johann Gauter y en la parte de la sistematización del proyecto de esta intención investigativa a Oscar Jara. Espero que podamos llegar mucho más lejos en lo que a nosotros nos corresponde como investigadores. Voy a ser parte activa de esta investigación y vamos a tratar de hablar con mucha gente. De todas maneras, es un proceso que está iniciando. Estoy viviendo prácticamente al diario con este tipo de situaciones. Espero pues que este trabajo nos sirva para reflexionar y para hacer un cambio en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Mi nombre es Cindy Martínez Liscano, pertenezco al programa de posgrado Doctorado en Ciencias de la Educación de la línea de investigación pedagógica de la Corte número 10. Hoy les voy a hablar de mi intención investigativa que tiene como título Modelo teórico para el rol docente y su enseñanza en ciencias naturales desde la promoción de la investigación en el aula de educación media y técnica, caso Institución Educativa Francisco de Paula Santander. En este instante vamos a resaltar lo que es la problemática que se encontró. La enseñanza de las ciencias naturales no puede limitarse solamente a la transmisión de conocimientos. Es necesario propiciar un nuevo conocimiento a partir de la observación y de la experimentación. Teniendo en cuenta esto como base, es necesario que los estudiantes no solo desarrollen habilidades para la resolución de problemas, sino también que comprendan el mundo en el que viven y lo relacionen con la teoría práctica. Bajo ese contexto, uno de los principales factores que obstaculizan este desarrollo de competencias es desafortunadamente los modelos de enseñanza tradicionales, donde predomina la transmisión de conocimientos de forma memorística y la evaluación basada en la repetición de contenidos. También se postularon los siguientes objetivos, en el cual encontramos el objetivo general, que es generar un modelo teórico para el rol docente y su enseñanza de las ciencias naturales desde la promoción de la investigación en el aula de educación media y técnica. Y unos objetivos específicos en los cuales encontramos indagar las concepciones de los docentes acerca de la relación entre la enseñanza de las ciencias naturales y la investigación educativa, determinar las competencias investigativas que poseen estos docentes en ciencias naturales, analizar la práctica pedagógica de los maestros del área de ciencias naturales con relación a la investigación en el aula, y por último, construir ese modelo teórico de acuerdo al rol docente y la relación con la enseñanza de las ciencias naturales y la investigación. Desde los aspectos referenciales, mi intención investigativa tiene varios a destacar. Entre esos tenemos que las prácticas pedagógicas deben favorecer el diálogo, la problematización y la indagación contextualizada. Esto lo propone el señor Dewey en 1938. También desde la teoría de Vygotsky, en donde habla de que es necesario diseñar experiencias pedagógicas que activen la zona del desarrollo próximo de los estudiantes. De igual manera, como lo propone el señor Palencia del 2020, la investigación docente en el aula permite la producción de conocimientos pedagógicos sobre su realidad,
crear espacios donde el trabajo colaborativo con otros docentes facilita también este desarrollo profesional. Y por último tenemos el modelo de competencias investigativas de Rivas, el modelo del LAR, intenta identificar esas competencias y habilidades investigativas comunes de los investigadores para los campos del saber. Teniendo en cuenta esto, las teorías de entrada que se relacionan en la intención investigativa, está la de Vygotsky, como ya lo nombraba anteriormente, donde habla desde el constructivismo social, argumenta que el aprendizaje es un proceso mediado culturalmente. También tenemos la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, que destaca la importancia del aprendizaje significativo como motor del pensamiento, y la teoría de Freire, conocida como la pedagogía crítica, en la cual se resalta que el docente renuncia a ese rol de transmisor de verdades y más bien se convierta en un mediador de pensamiento crítico. Con relación al plano ontológico, desde la parte ontológica se habla de que la investigación asume el conocimiento la investigación que asume que el conocimiento no es una entidad fija ni un producto acabado, siempre está en construcción continua. Desde la parte axiológica, entendemos que la investigación parte de un reconocimiento del ser humano como agente social activo y que existe, se define obviamente entre las relaciones simbólicas, culturales y estructurales. Desde la parte metodológica, el plano metodológico hace el estudio u orienta ese estudio hacia una comprensión integral y multinivel de la competencia indagatoria, integrando los distintos niveles del sistema educativo. Desde la parte epistemológica se evidencia un vacío de conocimiento significativo de la enseñanza de las ciencias naturales, especialmente a lo que respecta a la competencia indagatoria. Y por último tenemos el teleológico, que corresponde a la necesidad de crear de fortalecer una formación científica a los estudiantes para el ejercicio de una ciudadanía activa, crítica y comprometida. Con relación al abordaje metodológico, la intención investigativa va a tener un enfoque cualitativo dentro del paradigma interpretativo, de lo cual permite explorar experiencias y percepciones de los docentes en el contexto real. Se va a trabajar con 6 actores, 6 docentes que manejan el área de ciencias naturales o biología y química. La técnica seleccionada para la recolección de datos es una entrevista semiestructurada. Esta entrevista va a tener un instrumento que será un guión de preguntas abiertas elaborado a partir de los objetivos que se plantearon al principio y pues con la intención investigativa a bordo, y va a tener una validez y fiabilidad científica de esta investigación, pues estará sustentada por los criterios de auditabilidad, credibilidad y contrastación. De igual manera, se va a tener en cuenta el consentimiento informado de los participantes para grabar dichas entrevistas que permita garantizar la confidencialidad y el uso ético de la información. Para terminar, tenemos las referencias. Son muchas las referencias que dan base y aporte a esta intención investigativa, pero pues destaco las siguientes. Lo hago como de una manera pirámide, teniendo en cuenta el reporte de los exámenes IFES de las pruebas Saber 11, se partieron de esos resultados donde los estudiantes en el área de ciencias naturales, en la competencia investigativa y conocimiento científico, obviamente tienen un nivel un poco bajo. De igual manera, la fundamentación conceptual del área de ciencias naturales de la parte del IFES, y como sustentan las teorías, tengo la de Castro y Ramírez, que la cual habla de una relación bastante importante, que es la de docentes versus estudiantes, las contradicciones en la enseñanza de las ciencias naturales para el desarrollo de estas competencias científicas, y por último tenemos el de Barón, competencias investigativas en los docentes de la asignatura de ciencias de educación básica, media y técnica. Bueno, muchísimas gracias, espero que hayan entendido todo el proceso de mi proceso de investigación. Muchas gracias.
Cordial saludo, mi nombre es Gladys Yamile Medina Pérez. A continuación presento el proyecto de tesis doctoral titulado Proceso de comprensión lectora en niños en escuelas rurales desarrollados en el marco del doctorado en Ciencia de la Educación de la UPEL bajo el paradigma cualitativo y diseño de estudio de caso con el apoyo de la doctora Norelvis Saturnino. En esta investigación se origina en una preocupación profunda. Los niños de primaria del Centro Educativo Rural Montecristo, ubicado en el municipio de Salazar Norte de Santander, Colombia, presentan significativas dificultades en comprensión lectora, afectando su desempeño académico y limita su participación plena en el proceso de aprendizaje de una mirada sistémica. Comprender esta problemática exige integrar múltiples dimensiones, la educación como derecho humano y práctica social, la didáctica entendida como mediación estratégica del aprendizaje, las metodologías activas que buscan dar sentido a lo aprendido y las teorías educativas que sustentan la práctica docente. El fundamento teórico del problema se presenta desde el enfoque constructivista. El aprendizaje ocurre cuando los nuevos saberes se conectan con las experiencias previas del estudiante. Ausubel nos recuerda que el aprendizaje significativo solo es posible si se parte de lo que el alumno ya sabe. La enseñanza y el aprendizaje entonces deben ser procesos dialógicos y dinámicos en los cuales el docente no transmite información, sino que genera condiciones para la construcción compartida del conocimiento. Esto es aún más necesario en contextos rurales, donde el entorno tiene una influencia directa en las formas de aprender. En ese sentido, el lenguaje es clave como herramienta de pensamiento, de comunicación y de construcción del mundo. A través de la lectura, los niños pueden acceder al conocimiento, desarrollar un pensamiento crítico y participar activamente en su comunidad. Sin embargo, la comprensión lectora no es una habilidad espontánea. Requiere procesos cognitivos complejos, como la inferencia, el análisis, la reflexión. Tal como lo plantea Solé, la lectura implica una interacción activa entre el texto, el lector y su contexto. En Montecristo hemos observado que muchos estudiantes presentan dificultades para interpretar ideas, formular inferencias o relacionar lo leído con su realidad, debido a factores como el bajo acceso a textos significativos, una escasa motivación y metodologías descontextualizadas. Frente a este panorama, la investigación plantea las siguientes preguntas. ¿Cómo se desarrolla el proceso de comprensión lectora en los niños del Ser Montecristo, considerando los factores cognitivos, pedagógicos y socioculturales que los atraviesan? ¿Y qué estrategias podrían potenciar esta habilidad desde una perspectiva humanizadora, rural y crítica? A partir de ello, se plantea como objetivo general generar una aproximación teórica al proceso de comprensión lectora de los niños en escuelas rurales con base en el caso del Ser Montecristo. Y como objetivos específicos tenemos analizar los factores cognitivos, pedagógicos y socioculturales que inciden en la comprensión lectora. Explorar las concepciones previas que tienen los estudiantes sobre la lectura. Fundamentar propuestas educativas adaptadas a la realidad rural. Los referentes teóricos de esta tesis integran aportes claves. Dewey con el modelo Escuela Nueva, que promueve metodologías activas y contextualizadas. Piaget y Vygotsky, desde el constructivismo, destacan el papel de la experiencia, la interacción social en el aprendizaje del lector. Casani aporta el enfoque comunicativo, resaltando la lectura funcional y significativa. Y finalmente, Goodday et al. Nos recuerda que el desarrollo cerebral ocurre por etapas, lo cual exige adaptar la enseñanza lectora al nivel cognitivo del niño. El abordaje metodológico en esta investigación se desarrolla
desde una perspectiva ontológica que coincide la realidad como una construcción social y dinámica. La comprensión lectora no es una entidad fija, sino un proceso en constante transformación modelado por el contexto, las prácticas y los sujetos que leen. Y desde lo epistemológico se reconoce que el conocimiento emerge del diálogo entre investigador y participante. No se busca establecer verdades absolutas, sino interpretar los significados que los niños atribuyen a su experiencia lectora. En cuanto a la dimensión axiológica, el estudio valora la subjetividad, la diversidad cultural y el respeto por la voz de los niños. La ética investigativa guía cada decisión con un firme compromiso social de transformación. En su dimensión teleológica, la tesis persigue no solo comprender el fenómeno, sino contribuir al mejoramiento de las prácticas pedagógicas en la escuela rural, aportando propuestas contextualizadas y sostenibles. Y desde lo metodológico, se emplea un enfoque cualitativo con técnicas como la observación participante y la entrevista estructurada dirigidas a una muestra intencional de 10 niños caracterizados de segundo a quinto grado. El análisis se realizará mediante el método de comparación constante y identificando categorías emergentes que den cuenta del proceso lector desde su vivencia situada. Este trabajo doctoral busca trascender el diagnóstico y aportar comprensiones profundas sobre cómo se construye la lectura en el mundo real. Se espera que los hallazgos sirvan para fortalecer la acción pedagógica, proponiendo estrategias centradas en el estudiante, en su territorio y en su cultura. El proyecto también reconoce que la comprensión lectora es una herramienta de empoderamiento. Leer con sentido y profundidad permite a los niños dialogar en su entorno, cuestionar, crear y transformar. Para finalizar, se inscribe esta investigación en una apuesta pedagógica por una educación más justa, sensible y contextualizada. Una lectura que no se impone, sino que se construye con y desde los niños rurales. Muchas gracias. Un saludo cordial para todos. En esta oportunidad, los estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL del doctorado en Ciencias de la Educación, Alexandra Melo, Rolando Toro, William Villota y Marta Oñate, presentamos el trabajo de investigación titulado Modelo Pedagógico para el Desarrollo del Pensamiento Crítico a través del fortalecimiento de las competencias comunicativas en estudiantes de 9º grado de educación secundaria del sector rural colombiano. La educación secundaria en las zonas rurales de Nariño, como en el corregimiento de Cuatis, municipio de Gualmatán, específicamente en la institución educativa técnica Santo Tomás, enfrenta grandes desafíos y uno de los más importantes es la falta de desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, situación que limita su capacidad para analizar, argumentar y tomar decisiones informadas, habilidades esenciales para enfrentar el mundo actual. Aunque la investigación educativa ha demostrado la importancia del pensamiento crítico, la mayoría de los estudios se han enfocado en educación superior. Por ello, este trabajo plantea una mirada integral que combina dos dimensiones fundamentales: el pensamiento crítico y las competencias comunicativas adaptadas al contexto rural, donde no se trata solo de mejorar el rendimiento académico, sino de transformar la educación secundaria en un proceso ético, cultural y social. Es por ello que el enfoque busca valorar los saberes ancestrales y las formas de vida de la comunidad, promoviendo una educación pertinente y humanista, inspirada en pensadores como Freire y Habermas, quienes creen en una escuela que empodera, dialoga y transforma realidades.
Al determinar ya el problema de investigación, se puede establecer unos propósitos orientadores, entre ellos un propósito general, el cual es diseñar un modelo pedagógico que permite desarrollar las habilidades de pensamiento crítico a partir del fortalecimiento de las competencias comunicativas en estudiantes de 9º grado de educación básica secundaria del sector rural nariñense. También tenemos unos propósitos específicos, entre ellos identificar las fortalezas y debilidades del contexto con respecto a las competencias comunicativas y de pensamiento crítico, conocer los fundamentos teóricos que sustentan la enseñanza del pensamiento crítico a través del fortalecimiento de la comunicación por parte de los docentes del sector rural en educación básica secundaria. También tenemos analizar las estrategias didácticas basadas en la comunicación que pueden potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes de básica secundaria. Y por último, evaluar el impacto del fortalecimiento de las competencias comunicativas en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de básica secundaria del sector rural colombiano. Ya después de establecer este ámbito teleológico de los propósitos de la investigación, se busca adentrarse a una fundamentación teórica, a unos referentes teóricos. Es así que encontramos en la línea del pensamiento crítico a Richard Paul y Linda Elder en Pensamiento Crítico, herramientas para tomar las riendas de tu aprendizaje y de tu vida. Asimismo, a Robert Ennis en Naturaleza del Pensamiento Crítico, un resumen de las disposiciones y habilidades del pensamiento crítico. A Fazione en Pensamiento Crítico, qué es y por qué es importante. Igualmente a John Dewey en Cómo pensamos. Y por último, en esta línea, a Horkheimer en Teoría Tradicional y Teoría Crítica. Ya en el ámbito de la competencia comunicativa tenemos, por supuesto, a Delhaims en Competencias Comunicativas, a John Searle en Actos de Habla, un ensayo sobre filosofía del lenguaje, a John Austin en Cómo hacer cosas con las palabras, y tenemos por último a Habermas en Teoría de la Acción Comunicativa. En la línea de la teoría del aprendizaje nos encontramos con Brunner en El proceso de la educación, a Auswell en Psicología del aprendizaje verbal significativo y por último a Brockfield en Enseñanzas para el pensamiento crítico. Estos son nuestros referentes teóricos. La pentadimensionalidad del conocimiento en el pensamiento crítico. Ontológico. Ser igual a sujeto situado en contexto sociohistórico. Es la expresión del problema, la comprensión del ser con relación a la naturaleza del problema, por lo que el pensamiento crítico debe razonar con el contexto y la evidencia a partir de juicios intencionados. Axiológico. Valor es igual a constructo social. Son cambiantes con el tiempo y la sociedad en cada contexto. Ejemplos como el respeto, la empatía, la capacidad de habla-escucha. Fuller sostiene que se debe generar esperanza y libertad a partir de la dignidad humana. Debe existir un equilibrio entre lo ancestral, que defiende a la madre tierra y la identidad con sus ritos, mitos y costumbres, frente a la globalización. Teleológico. Beneficios igual a diálogos ciudadanos. Construcción de competencias comunicativas con el rescate de lo ancestral. Las decisiones son conscientes, razonadas y racionales. Los argumentos son la base de las opiniones responsables. El reconocimiento de lo propio en cada estudiante genera empoderamiento de su ruralidad. Epistemológico. Resultado igual a conocimiento con transformación. Vínculo sujeto-objeto, investigador conectado con investigado. Nace una propuesta teórica que busca responder a una necesidad o inquietud con comprensión del contexto. La interacción dialógica permite develar la conciencia colectiva rural con apoyo de la teoría sociocultural de Vygotsky. Metodológico. Estrategias, mecanismos e instrumentos. Diálogos, entrevistas, fotografías. Construcción de un procedimiento a seguir regulado por normas. Antes o preparación, durante o aplicación y después o análisis y teorización. Los estudios de casos únicos de sujetos escolares con condición rural. Metodología. Teniendo en cuenta la naturaleza del problema encontrado, esta investigación se desarrollará con un enfoque cualitativo, pues consiste en recopilar datos descriptivos sobre un hecho en particular por medio de instrumentos como la palabra escrita,
hablada y la observación directa, pues su objetivo es comprender la realidad en un contexto determinado e interpretar los diversos fenómenos como patrones de comportamiento o las tendencias. Castaño, 2002. En este orden de ideas, lo que se pretende es indagar acerca del pensamiento crítico a partir del fortalecimiento de competencias comunicativas, analizando teorías, experiencias docente-estudiante y las estrategias metodológicas utilizadas en el quehacer educativo. El paradigma de esta investigación se desarrolla bajo el paradigma interpretativo fenomenológico, centrado en comprender e interpretar los significados y la experiencia de los participantes, específicamente. Husserl, 1938. Es decir, esta investigación se pretende recopilar y analizar datos sobre el tema en mención para comprender la experiencia de los participantes e identificar patrones de lectura, comprensión y apropiación del conocimiento. Asimismo, se maneja un contexto y los sujetos de la investigación. Específicamente, la presente investigación se desarrolla en la institución educativa Santo Tomás Cuatís de Gualmatán, Nariño, con el apoyo de 3 docentes y 10 estudiantes de grado 9 de básica secundaria del sector rural, a quienes se les aplicará una entrevista semiestructurada y se analizará a través de la observación directa y detallada sus necesidades, expectativas y su participación en el quehacer educativo, además de analizar textos que soporten teóricamente esta investigación. Todo esto a través de un diseño metodológico fenomenológico que se lo adaptó a esta investigación de Trejos, 2012, en la cual tiene 3 etapas. Una etapa es la descriptiva, como lo dije anteriormente, en la que se desarrollará una entrevista semiestructurada y un proceso de observación directa. En la segunda fase, que es la estructural, se realizará una revisión de hallazgos y de fenómenos encontrados, soportados teóricamente. Y ya en la última fase de la discusión y resultados, se hará obviamente la triangulación de datos y la redacción y ajuste del informe de investigación.